Bienvenidos a este video en donde veremos un poco paso a paso cómo crear servicios REST utilizando Java. Para comenzar se está utilizando el último proyecto que se ha trabajado en clase, en donde hemos aplicado JPA para desarrollar un poco algunas funcionalidades utilizando las entidades autor y libro, y se han implementado todas las clases e interfaces necesarias en DAO y todas las clases e interfaces en nuestro paquete de servicios, en donde ya habíamos conversado se deberían de aplicar las reglas de negocio, ¿no? Y toda la lógica de negocio de la aplicación. Entonces vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es, en su archivo POM, vamos a importar algunas librerías que son necesarias para poder trabajar el tema de servicios REST. Vamos a incluir la dependencia hacia, en primer lugar, hacia Jersey. Lo voy a colocar por acá, ¿no? Estas librerías nos van a permitir justamente crear los servicios REST, ¿no? Y lo segundo que vamos a hacer es crear una dependencia a esta otra librería que nos va a permitir un poco poder convertir objetos hacia JSON y convertir de JSON a objetos, ¿no? Entonces esas son las primeras dos dependencias en general que estamos sumándole a nuestro proyecto. Ahí ya Maven comienza a descargar desde su repositorio central lo necesario, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es crear un paquete para un poco separar las cosas que hemos venido haciendo. Vamos a crear un paquete, le voy a poner de nombre REST o servicios, ¿no? Bueno, ahorita está demorando un poco la carga porque se está descargando las librerías. Entonces voy a crear por acá un paquete. Voy a colocarle el nombre REST para simplemente ir un poco agrupar y organizar todo lo necesario que vamos a ir creando, ¿no? Entonces, en este paquete REST, lo primero que necesitamos hacer es crear una clase. Vamos a crear una clase por aquí. A esta clase le voy a poner de nombre REST configuración, para configurar algunas cosas de nuestros servicios REST. Vamos a hacer que esta clase que estamos creando aquí herede de una clase que se llama application, ¿no? Que es la que nos va a permitir justamente configurar algunas cosas en nuestro proyecto para los servicios REST. Básicamente esta primera configuración que necesitamos realizar es un poco cuál va a ser el path de acceso para nuestros servicios que vamos a publicar, ¿no? Esta clase application se importa de Javax, está por aquí. Y como les decía, básicamente aquí lo que vamos a hacer es, a través de la notación application path, es definir justamente cuál es el path a través del cual van a acceder a través de internet. Es un tema de error de autocompletar. ¿Cuál va a ser el path para que accedan a nuestros servicios REST? Entonces yo lo voy a poner, por ejemplo, aquí servicios. Entonces, si normalmente para acceder a nuestros controladores accedíamos considerando que nuestro proyecto se llama semana 07, localhost 2.8080/semana 7, y a partir de ahí los controladores,
para acceder a nuestros servicios sería localhost 8080 /semana 07 /servicios, y a partir de ahí los servicios que vamos a publicar, ¿no? Entonces, hasta ahora, para resumir, hemos agregado las dependencias, ¿no?, para poder crear nuestros servicios REST, y luego hemos creado otra dependencia para poder convertir los objetos que vamos a generar desde nuestro proyecto hacia JSON, ¿no?, que finalmente va a ser lo que van a consumir los clientes de nuestros servicios. Entonces, esa es la base para crear los servicios REST. Ahora lo que vamos a hacer ya es crear el servicio en sí. En verdad no es muy complicado. Como estamos agrupando todo a través de este paquete REST, aquí vamos a crear una nueva clase. Voy a crear por aquí la clase. Y por ejemplo, vamos a hacer la prueba de crear un servicio REST que nos devuelva el listado de autores, por ejemplo, que es una de las entidades para las cuales ya hemos desarrollado algunos métodos, ¿no? Entonces voy a crear acá la clase que se llama autores REST. ¿Ves? Y aquí en esta clase, ¿no?, es donde yo voy a definir los métodos públicos a través de los cuales voy a exponer mi información con mis servicios REST, ¿no? Entonces, así como yo he dicho que todos mis servicios REST se van a acceder a través de este path que está por acá, a los métodos que estén dentro de esta clase, también le tengo que definir cuál va a ser su path de acceso, ¿no? Es como lo que habíamos visto hasta hace poco para los servlets, que era su alias, ¿no? En este caso el path, por así decirlo, es el alias para este servicio REST. Entonces, por ejemplo, le voy a poner aquí autores REST, ¿no? Básicamente de repente lo mismo, o puedo ponerle autores web service, por ejemplo. Eso para variar un poco el path correspondiente al nombre de la clase. Entonces, voy a también crearle por acá su método constructor a esta clase, porque una vez que se levante la clase voy a hacer de que se creen algunos objetos que se necesitan. Le voy a generar su constructor. ¿No? Este es su constructor. Ahora vamos a codificarlo. Y voy a crear mi primer método. Voy a darle de nombre listado autores. Entonces acá está mi método listado autores, que voy a indicar de que se va a acceder a través de llamados get. Entonces esta notación get, ¿no?, también desde Javax, está por acá. Entonces, esto es un poco, digamos, en equivalencia al tema de desarrollar el método doGet para los servlets, ¿no? Entonces, este método listado de autores se va a acceder a través de get, y el path específico para este método, ¿no?, así como para toda esta clase es autores WS, para este método voy a decirle que se va a acceder a través del path listado, por ejemplo. Entonces, cuando alguien quiera acceder a la información que yo voy a poner disponible a través de este web service, y en específico a través de este método listado de autores, tendrían que acceder a través de localhost 8080 /semana 07 /servicios, ¿no?, que es para todos los servicios que voy a exponer, /autores WS /listado, ¿no?, que es el path del método, ¿no? Y lo que voy a decir es de que este método, perdón,
borré de casualidad el pad. Lo que voy a decir es que este método de aquí lo que va a hacer es producir JSON. Entonces va a ser produce, que es el media type, y por aquí tienen application JSON. ¿Listos? Entonces ya tengo el método creado, ¿no? Como ven, se le especifica algunos detalles, cómo es que va a ser accedido, si por get o por post, cuál va a ser su path de acceso y qué es lo que va a producir el método, ¿no? Finalmente, qué es lo que va a devolver. Entonces, algo más a diferencia de los servlets, ¿no? Aquí el método le decimos que es un public response. Igual response de Javax WS. Entonces, nada, por aquí vamos a hacer nuestro try catch. Está por acá, que siempre hemos venido manejando, ¿no? Voy a, por si acaso, a nivel del cache, a poner un system.out primline getMessage como siempre, para que cualquier excepción que ocurra nos la pinte en consola. Y a partir de aquí vamos a llamar al método del servicio que nos devuelve el listado de autores, que ya lo tenemos desarrollado por aquí, ¿no? El método listar, que llama aquí a DAO, ¿no? Que es el que implementa el código, ¿no? Entonces simplemente vamos a reutilizar lo que ya tenemos disponible. Voy por acá, autor list, ¿no? Y lo que vamos a hacer es llamar al service. Entonces, para no estarlo llamando en todos los métodos, que de seguro vamos a crear algunos más en esta clase, por ejemplo, para probar estamos poniendo el listado, pero seguro vamos luego a llamar al agregar, al editar, al eliminar y todas las opciones que tengamos para utilizar con esa entidad. Vamos a declarar el servicio a nivel de la clase y luego a nivel ya del método constructor creamos finalmente la interfaz, ¿no? Voy a ponerle por acá un nombre de variable, por ejemplo autor service, ¿no? Este es el autor service, vamos a ponerle su nombre variable, por ejemplo servicio autor, y en el método constructor lo que vamos a hacer es crear esa variable, ¿no? Vamos a hacerle servicio autor igual a new servicio autor. ¿Cómo es que se llama? Servicio, se llama autor servicio imp. Listos. Entonces estamos creando por ahí el llamado a la interfaz. Entonces, una vez que tenemos con eso, ya a través de los métodos lo que tenemos que hacer es llamar al método que necesitemos. Entonces, por ejemplo, voy a crear mi variable list del tipo autor. Y voy a llamar al método en el servicio que me devuelve el listado de autores, ¿no? Ahí está. Entonces ya en esa variable autores tenemos la lista completa de autores que hay en la tabla de la base de datos, ¿no? Entonces hasta ahí mayor diferencia no hay a lo que hemos venido haciendo a través de los servlets, ¿no? Es llamar al servicio, llamar al método del servicio y recoger la información. A partir de aquí en los servlets lo que hacíamos era compartir y redireccionar al JSP, pero en el caso de los REST no se comparte ni se redirecciona a ningún lado, ¿no? Lo que se hace ya aquí es básicamente exponer la información, ¿no? Que es devolver esa información. Entonces, como tenemos que devolver JSON,
¿no? Aquí es donde vamos a utilizar la otra librería. Entonces voy aquí a declarar igual una variable ahora del tipo JSON, que es sobre la cual nosotros hemos creado la dependencia. Voy a crear aquí una variable, si quieren le ponemos el mismo nombre básicamente, y aquí lo que vamos a hacer es crearla, así como con el servicio. Aquí recién la vamos a crear. JSON builder, ¿no? ¿Cómo se crea? JSON builder punto create. Entonces, a partir de esa variable lo que vamos a poder hacer es ya responder nuestra información que la tenemos aquí en este objeto, pero convertida a JSON. ¿Listo? Igual estoy dejando solo el create aquí, en unos momentos más lo voy a modificar, pero quiero que vean el por qué, ¿no? Entonces vamos a crear una variable de nombre respuesta como vacía. ¿Listo? Y esta respuesta va a ser igual a mi variable JSON punto toJSON. Entonces, como ven, una vez que tenemos el objeto, que en este caso es un list autor, lo que hacemos es decirle a nuestra dependencia que hemos hecho hasta esta librería, es convierte a JSON este objeto de aquí, ¿no? Y una vez que tenemos ese objeto convertido, ¿no?, lo que vamos a retornar por aquí, que es la forma en la que se retorna desde los servicios REST, ¿no? Primero lo que le vamos a decir cuál es el estatus, o sea, cuál es el estado de respuesta, así como con los servers teníamos un estado de respuesta 200, 404, 405, ¿no? Por aquí le vamos a decir cuál es el response status, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, estos son todos los estatus, ¿no? Vamos a decirle que está todo ok. ¿Listo? Vamos a decirle que está todo ok, ¿no? Vamos a decirle cuál es la respuesta, que en este caso es justamente esa variable que acabamos de crear. ¿Listo? Y que la construye. Y en el caso de que ocurra un error, vamos a decirle que el status es, por ejemplo, puede ser un internal server error, ¿no? Igual para nosotros en la parte de consola ya estamos colocando que nos salga el mensaje, ¿no?, y poder revisar. Entonces hasta ahí hemos creado ya nuestra clase que representa autores con este pack, y el primer método que nos va a permitir generar el listado en JSON. Entonces, ¿qué nos queda? Ahí básicamente ya nos quedaría probar. Esto nos quedaría probar. Hay algunas cosas más que debemos adicionar al tema de los servicios REST, ¿estos?, que es el tema en la entidad. ¿Estos? En la entidad nosotros hacemos referencia, por ejemplo, en autor, un many-to-many hacia libros. ¿Estos? Ahí hay una configuración adicional que realizar, ¿no? Pero lo vamos a hacer en unos minutos. Lo que voy a hacer ahora es parar el video para abrirles la otra herramienta para probar el
el servicio y puedan ver primero qué es lo que tenemos como resultado.